cumpliéndose con esto lo que el profeta Joel dijo en el capítulo 2 y su verso 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda persona convertida y arrepentida. Así dice en Hechos capítulo 2 y su verso 38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, su verso 1 al 4, se ve cuando descendió sobre 120 discípulos, según el verso 15. Y así sucesivamente lo van recibiendo en diferentes manifestaciones los que creen en Dios y en Cristo Jesús. Nuevamente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y su verso 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. En esta cita bíblica se testifica que cuando unos gentiles oyeron el Evangelio, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que cuando se cree en Cristo Jesús y en su Evangelio de verdad, se recibe el Espíritu Santo de la promesa. Leamos lo que dice Efesios capítulo 1 y su verso 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Es pues por medio del Espíritu de Dios que se puede hablar y obrar para hacer su voluntad. El Señor Jesucristo enseñó que por el Espíritu del Padre hablarían sus discípulos. Así leemos en Mateo capítulo 10 y su verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en Marcos también dice en el capítulo 16 y su verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Analicemos el bautismo del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, verso 11, leemos: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan Bautista habló de que los discípulos de Jesús no solo serían bautizados con agua, sino con Espíritu Santo y en fuego. Etimológicamente, la palabra bautismo significa sumergir, cubrir y llenar. Con estas explicaciones se puede comprender que los que creyeron en Cristo fueron bautizados, es decir, cubiertos o llenos del Espíritu Santo. Aunque hay diferencia con los elementos que se usan en ambos bautismos, el propósito de Dios es el mismo, de que los creyentes sean bautizados o llenos, primero con agua, esto es un acto de humildad y arrepentimiento, para después llenarlos de la potencia de su Espíritu Santo. Quiero que miremos algunos ejemplos
de unos que fueron llenos o bautizados del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 y su verso 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y en Hechos capítulo 6 y su verso 5 también dice: y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13 y su verso 52 también dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es el bautismo en fuego? El bautismo en fuego es el mismo bautismo en Espíritu Santo, pero en diferente forma y acción. En el bautismo en fuego, el Espíritu Santo purifica al creyente en el transcurso de su vida al servicio de Dios. El fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Quiero que miremos 3 citas bíblicas para confirmar lo que estoy diciendo. En Hechos capítulo 2, verso 3 al 4, ahí dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Que no se nos olvide que ser bautizado en fuego es ser purificado con el Espíritu de Dios. En Malaquías capítulo 3, su verso 2 y 3 dice: ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y en Tito capítulo 3 y su verso 5 también dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En Primera de Pedro capítulo 1 y su verso 22 también dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el bautismo en fuego, el Espíritu Santo purifica al creyente en el transcurso de su vida al servicio de Dios. Ahora quiero que también miremos las funciones del Espíritu Santo en favor de su iglesia y del mundo. En primer lugar, Juan capítulo 14, verso 26 dice: se presenta al Espíritu Santo como consolador. Y en segundo lugar, en Juan 16, 13, como guía. En tercer lugar, en Juan 16, 8, como redarguidor. En cuarto lugar, en Juan 14, 26, como enseñador. En Juan 16, 13 dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13, leemos que el Espíritu habla, pero recordemos que el Espíritu Santo de Dios habla, pero por medio de los que lo reciben. Así leemos en Mateo capítulo 10, verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 21, también dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. En el mismo versículo de Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo oye, pero ya se ha dicho que el Espíritu habla, oye y actúa a través de los que lo reciben. Y Cristo es el que ha recibido la porción más plena del Espíritu Santo, tanto que el mismo Espíritu del Padre es el del Hijo de Dios. En Juan capítulo 16, verso 13 al 15, dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere, hablará. Y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Cristo es el único que está a la diestra del Padre. Así dice en Hechos capítulo 7 y su verso 55. Mas Él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Estando Cristo cerca del Padre y teniendo su mismo Espíritu, es el que oye y sabe lo que es de Dios. Y Él las hace saber a sus discípulos, como lo dice en Juan 15 y su verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo nada sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho conocer. Así es como oye el Espíritu Santo, a través de Cristo. Por esta razón, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en su capítulo 3 y su verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Efesios capítulo 4 y su verso 30 también dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 dice que no se contriste al Espíritu Santo. Por esta expresión, muchos creen que el Espíritu Santo se entristece, que es una persona. Pero examinemos cómo y de qué manera se contrista el Espíritu Santo. En primer lugar, creemos que todos los verdaderos cristianos tienen un mismo Espíritu Santo, según 1 de Corintios capítulo 12 y su verso 13. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, ora judío, ora griego, ora siervos, ora libres,
y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y éste los une en un mismo parecer. Cuando alguien se goza, todos se gozan. Y cuando uno padece, todos lo sienten. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y su verso 26. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Los miembros de la Iglesia de Dios tienen el Espíritu Santo. Así dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y su verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y cuando uno de sus miembros peca, todos los que lo saben se entristecen y se duelen. Así leemos en 2 Corintios, en su capítulo 2 y su verso 5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, entre paréntesis, por no exagerar, a todos vosotros. El apóstol Pablo habla de cuando uno de los miembros de la Iglesia de Dios en Corinto pecó y por su pecado entristeció a toda la iglesia. Así decía el verso que leímos. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Ahora, consideraremos otros textos que aparentemente apoyan a los que creen en la Trinidad. Leamos en Lucas, capítulo 3 y su verso 22, dice ahí el verso. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La parte que nos interesa en este versículo es en donde dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Se dice que cuando Cristo fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal y como paloma. Por este texto se cree que el Espíritu Santo es una persona, porque se manifiesta en forma corporal. Pero si el evangelista Lucas describe al Espíritu Santo como paloma, diremos que ni era paloma ni el Espíritu Santo tiene cuerpo. Más bien es una señal que Dios le dio a Juan el Bautista para que conociera quién era el Mesías y que sobre él se derramaría el Espíritu Santo. Esto lo leemos en Juan, en su capítulo 1, verso 30 al 34. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Así que si Juan ve al Espíritu Santo con figura como de paloma, fue solo una señal que Dios le puso para conocer al Mesías.
En Mateo capítulo 28 también leemos en el verso 19, dice ahí que se da la orden de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en verdad se mencionan 3 nombres para bautizar y para otros oficios sagrados. Pero solo el Padre y el Hijo son revelados como seres divinos. El Espíritu Santo, aunque tiene nombre, no es un ser. Sabemos que todas las cosas en el universo tienen nombre. Por ejemplo, la Biblia tiene nombre y es indispensable para la salvación, pero no es un ser viviente. Al Espíritu Santo también se le dio un nombre por el medio más íntimo que Dios tiene para manifestarse en el hombre. Por esta razón, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, verso 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué causa es tan grande la ofensa contra el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo procede, se origina en Dios, es parte de Él. En otras palabras, la ofensa es directamente a Dios, el Padre Celestial. En primera de Juan, en su capítulo 5 y su verso 7, también dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este texto, muchos traductores creen que fue adulterado. Por ejemplo, Bover y Cantera, en su anotación de este versículo, dice, la edición de la Vulgata Clementina sobre los 3 testigos celestes, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no se hallan en los códices griegos y entre los latinos. Solo se lee en algunos códices españoles. Es posible que su origen sea africano. En resumen de nuestro tema, no creemos que el Espíritu Santo sea el tercer Dios de una Trinidad, porque nunca se ha visto ni se ha prometido que un día le vayamos a mirar. En cambio, a Dios el Padre de Jesucristo, aunque nadie le ha visto, está la promesa que un día le veremos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Apocalipsis capítulo 21 y su verso 3 también dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y en primera de Juan, capítulo 3 y su verso 2, también leemos ahí en esta parte, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.
A Jesucristo le vieron los hombres y hay la esperanza de que le volvamos a ver. En Mateo capítulo 24 y su verso 30 dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. En cambio, no hay una parte en la Escritura en donde se diga que se ha visto al Espíritu Santo o que algún día lo veremos. Concluimos pues el estudio titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Deseamos que la presente consideración le ayude a comprender mejor las Escrituras.